Mis alumnos en la universidad siempre me preguntan, profe, ¿la radio se está muriendo? ¿La radio va a morir por el avance de las nuevas tecnologías? Y mi respuesta es que no va a morir, que al contrario, lo que está pasando es que la radio se está expandiendo, ¿no? Que la radio está creando nuevos territorios, en este caso digitales, para llevar sus prácticas a nuevos espacios, a nuevas comunidades, a nuevas audiencias. A la radio también le dijeron que se iba a morir cuando salió la tele, ¿no? Cuando salió la tele todo el mundo decía, uy, ¿ahora quién va a querer escuchar radio si la tele es más entretenida, es audiovisual, tiene colores, ¿no? Aunque la radio también tiene colores, por supuesto. Y en ese momento la radio inventó los transistores, ¿no? La radio antes era la radio grandota en el living de la casa donde la familia se encontraba a escuchar las noticias o los radioteatros. Y en ese momento que la tele irrumpió en nuestra vida cotidiana, apareció el transistor que permitió que la radio se vaya con nosotros a la calle, ¿no? Que se vaya al parque, que se vaya a la cancha, hacerla portátil, ¿no? Cuando apareció Internet empezó a pasar lo mismo, que decía, bueno, no, y ahora con Internet, ¿quién va a escuchar una radio FM o AM? Bueno, no solo que sigue habiendo audiencias en FM y AM, porque muchísima gente no tiene acceso a Internet, eso hay que decirlo, ¿no? Según la UNESCO, 1/3 de la población mundial no tiene acceso a Internet o tiene un acceso muy malo a Internet. Y entonces esa gente seguramente escucha la radio y participa de la radio tradicional. Pero además todo lo que fueron las aplicaciones derivadas de Internet, como pueden ser el streaming, el podcast, la radio por redes sociales, la radio por blogs, todo eso lo que hizo fue agrandarla la radio, expandirla, no cerrarla. Y en todo caso hay diversas maneras de hacer radio y de escuchar radio en distintas plataformas y en distintas aplicaciones, más allá de la FM, la AM, la satelital y la onda corta, que son las tradicionales. En ese sentido, yo considero que la radio no solo que no se está muriendo, sino que se está expandiendo a nuevos territorios y está encontrando nuevos interlocutores. El podcast es uno de los formatos que ha irrumpido con mucha potencia durante la pandemia. Mucha gente se puso a hacer podcast y sobre todo los medios comunitarios que lograron con el podcast hacer que muchos de sus contenidos, que son efímeros en la radio, se hagan más extensos en el tiempo, ¿no? Tengan más perdurabilidad, puedan estar al aire, en este caso colgados en Internet, por mucho más tiempo, que es lo que nos permite justamente un sitio de podcasting o una página web. La diferencia entre una radio comunitaria y una radio comercial, bueno, me voy a concentrar en decir cuáles son las características principales de una radio comunitaria. Una radio comunitaria, en principio, es una radio de propiedad social, no es una radio que tenga dueños ni dueñas, es una radio que puede estar gestionada por una asociación civil, por una cooperativa, por un movimiento social, por un sector incluso que no está inscrito en ningún lado, pero que decide crear un medio y que en determinado momento, si va a pelear por una licencia, va a tener que inscribirse legalmente. La segunda característica que diría es que no tiene fines de lucro. Que no tenga fines de lucro no significa que no pueda manejar recursos. Puede ser una empresa que pague salarios, que pague servicios, que pague alquiler, que tenga un desarrollo económico. Lo que no puede es que una diferencia económica eventual que pueda tener la radio se la quede alguien, se la quede un dueño o una dueña. Entonces, sin fines de lucro no quiere decir con fines de pérdida, para hacer un juego de palabras, sino que no haya una persona que se quede con los recursos. La tercera característica te diría que es que son radios que tratan de ser participativas, que tratan de establecer un diálogo con las audiencias y considerarlas interlocutores, interlocutoras, y no simplemente gente a la que se le tiene que vender información o servicios o entretenimiento, sino que se busca construir una comunicación dialógica. Eso es una diferencia muy importante con las radios comerciales, porque las radios comerciales consideran a la comunicación y a la información como una mercancía. La radio comunitaria no, la radio comunitaria considera la información y a sus contenidos como parte de una práctica que busca transformar la comunicación, que busca democratizarla, que busca transformar también condiciones de vida injustas a partir de la comunicación. Una siguiente característica que te diría que la diferencia es que las radios comunitarias son mucho más plurales y diversas que los medios comerciales. Los medios comerciales responden a intereses o empresariales o de algún partido político o gubernamentales, y los medios comunitarios en ese sentido son completamente autónomos. Y lo que buscan todo el tiempo es abrir espacios de participación y para que muchas voces que no tienen espacio público tengan la posibilidad de amplificarse. A mí no me gusta esa idea de la voz de los sin voz, porque todo el mundo tiene voz.
Lo que en todo caso no tiene todo el mundo es una voz pública, ¿no? Esa posibilidad de que tu voz se amplifique, se expanda, y la radio comunitaria lo que hace es expandir esas voces. Yo creo que esas son las principales características de los medios comunitarios que diferencia a una radio comunitaria de a una radio comercial, y también podríamos entrar en detalles de qué las diferencia de una radio estatal. Pero bueno, la radio estatal cumple con una serie de requisitos y de servicios que tiene que brindar a la comunidad. Las comunitarias lo hacen desde reivindicaciones más sectoriales, de reivindicaciones de grupos minoritarios que de pronto, como no acceden a los medios, quieren expresarse en los medios, y en ese sentido tienen posiciones mucho más concretas y subjetivas que de pronto las que debería tener un medio estatal o público, que trata de tratar a la ciudadanía de un modo más armónico, equilibrado y neutral. Gracias. Bien usadas, las nuevas tecnologías pueden contribuir, ¿no? Porque una nueva tecnología también fue un lavarropas en algún momento que ayudó a ahorrar tiempo para lavar la ropa, o un elemento para hacer una operación, o para extraerte una muela. También esas fueron nuevas tecnologías en algún momento, y antes se hacían de modos en las que los humanos sufríamos más. Lo que sí planteo es que las nuevas tecnologías tienen que tener algún marco regulatorio, que no puede ser que las empresas concentradas, porque además la gran parte de las empresas que están desarrollando este tipo de llamada inteligencia artificial son empresas que están en los estados más desarrollados del mundo, en el norte, y que si no tienen algún tipo de regulación por parte de los estados, pueden caer en sesgos, pueden caer en injusticias en el modo de tratar la información, en invisibilizar algunos sectores que no están considerados cuando dan una respuesta o cuando plantean alguna política pública. Y en ese sentido me parece que hay que estar muy atentos y atentas. Es difícil plantearle a la ciudadanía que lea todas las bases y condiciones cuando se adhiere, por ejemplo, a una red social. Creo que nadie lo hace, ninguno lo hace, yo tampoco lo hago. Pero sí que seamos conscientes de que nosotros estamos aportándole gratuitamente todos nuestros datos, todos nuestros hábitos, todos nuestros consumos, todas nuestras ideas a esas empresas, que lo que hacen es transformar eso en una mercancía, por la cual además no nos están pagando, sino que además nos están cobrando, porque desde el momento que nosotros después vemos publicidades, ese es el modo en el que además les estamos pagando a una red social que aparentemente es gratuita. En ese sentido planteo que haya una alerta de parte de la sociedad civil y de la ciudadanía, y en el caso particular de la radio lo que planteé esta mañana fue que aprovechemos aquellas inteligencias que nos pueden solucionar determinadas tareas en las que los humanos no somos indispensables, pero aquellas que tienen que tener nuestra mirada como humanos, la diversidad, el poder conversar con otros, las comunidades expresándose, la defensa de las lenguas originarias, la defensa de nuestros tonos, nuestros matices, nuestras maneras de mirar, el poder conversar con otros, el mirar alrededor. Eso creo que tiene que ser tareas irreemplazables y que los seres humanos y humanas tenemos que seguir llevando adelante.